esta hora, en Radio Nacional de Colombia, hablamos de derechos humanos con la Defensoría del Pueblo, un espacio pedagógico para conocer, divulgar y promover los derechos humanos. Porque nos unen tus derechos. Bienvenidos. 3 de la tarde, 5 minutos. Muy buenas tardes, bienvenidos a esta nueva emisión de Nos Unen Tus Derechos, el programa de la Defensoría del Pueblo, donde hacemos pedagogía, promoción y divulgación de los derechos humanos en nuestro país a través de las frecuencias de Radio Nacional de Colombia y las emisoras de paz que nos escuchan en este momento. Los saludamos Óscar Murcia López, Michelle Quiñones, Silvia Cárdenas, Cristian Mora y en la parte técnica Héctor Jaime Londoño. Michelle, buenas tardes. Buenas tardes, Óscar, y buenas tardes a todas las personas que nos siguen en este nuevo episodio para hacer promoción y divulgación de derechos humanos. Claro que sí, y precisamente ya Michelle nos va a contar a continuación qué tendremos en esta emisión especial de Nos Unen Tus Derechos. Michelle. Óscar, pues le cuento que para hoy tendremos al delegado para los derechos del deporte, Luz Ernesto Lucena, hablando sobre lo que hace esa delegada en la Defensoría del Pueblo. Además, tendremos también en este espacio especial al defensor regional de Bolívar, quien nos explicará cuál es la situación de derechos humanos en ese departamento y el avance de algunos casos como el de las comunidades del Salado y Santa Cruz de Islote. Tendremos también la historia de un transportador en Tunja, Boyacá, y su lucha por hacer valer su derecho a la salud, y conoceremos sobre los derechos fundamentales, en este caso el derecho al deporte. Una experta en derecho también nos hablará sobre los deberes ciudadanos, en esta oportunidad de la importancia de respetar los ajenos y no abusar de los propios. Estos y más temas de interés les compartiremos en Nos Unen Tus Derechos. En Nos Unen Tus Derechos, la entrevista central con nuestro invitado del día. A las 3 de la tarde, 7 minutos, nos atiende muy amablemente el delegado para la protección del derecho al deporte de la Defensoría del Pueblo, el señor Ernesto Lucena Barrero. Delegado, buenas tardes, gracias por atendernos. Bueno, muchas gracias a ustedes, un saludo especial a todos los oyentes y qué rico poder hablar del derecho al deporte y lo que esto significa para Colombia. Gracias, doctor Ernesto, por atendernos, y obviamente, aunque hablamos del deporte, sí queremos saber específicamente qué significa ese delegado de protección al deporte en la Defensoría del Pueblo. Esto es muy importante. Yo creo que hay que exaltar la labor que ha hecho el defensor Carlos Camargo en pro del deporte, la recreación y la actividad física en Colombia, vista como un derecho, vista como la manera que debemos proteger los entornos de los niños, niñas, adolescentes y adultos mayores. La delegada fue creada posterior a la creación del Ministerio del Deporte. El Ministerio del Deporte fue un gran hito para nuestro país y obviamente la protección de este derecho no se podía quedar atrás. Allí nace en el 2020 la Delegada del Deporte y obviamente lo que busca es hacer cumplir el artículo 52 de la Constitución, que todos los colombianos y colombianas entiendan que tienen la capacidad y además la necesidad de proteger este derecho, de llevar todos los programas de recreación, de actividad física a los diferentes rincones de Colombia, porque entendemos que una sociedad desarrollada es aquella que también se le prestan todos los objetivos de bienestar, y ahí es lo que ha enfocado la Defensoría y ahí estamos nosotros como delegada del deporte. Delegado, teniendo en cuenta que esta delegada es nueva dentro de la Defensoría del Pueblo, cuéntenos cuál es ese trabajo que se hace en los territorios y sobre la campaña de la entidad de derechos humanos para la construcción de entornos protectores. Lo primero es que teníamos que construir metodológicamente una cartilla que permita conocer cuál es el norte, cuál es la ruta de prevención, cuál es la ruta de acción, cómo pueden los colombianos acercarse a esta delegada del deporte y que todos los colombianos y colombinas sepan que el deporte significa mucho más allá del alto rendimiento. Es decir, esto no es solo para proteger deportistas de alto rendimiento, es cualquier comunidad que tenga una necesidad en este sector, aquí le será apadrinada, aquí le será protegida y obviamente será direccionada a las diferentes entidades. Otra dirección que es central para nosotros, llevar a la gente a conocer qué significa el derecho al deporte. ¿Por qué Naciones Unidas ha hablado del derecho al deporte como protector de paz, de convivencia, de generador de entornos positivos? ¿Por qué nuestra Constitución desde el año 91 la consideró un derecho fundamental? Pero además, dentro del derecho fundamental, ¿cómo se ha trabajado en la equidad de género, en evitar el racismo,
en evitar tantos flagelos que hoy afectan a la sociedad, que afectan al deporte, pero además algo muy importante, y es cómo este sector puede ayudar al aprendizaje y a evitar esas problemáticas sociales con herramientas constructivas que se dan a través del campo de juego, de una disciplina deportiva, de lo que hacen los entrenadores con los niños y niñas en un país. Entonces, como delegada, nosotros nos hemos enfocado primero en hacer un planteamiento metodológico con la cartilla, con el decálogo de deberes y derechos, y obviamente pasar a la acción en el territorio, que ha sido uno de los direccionamientos importantes de nuestro defensor. Precisamente, delegado, profundicemos más en el tema de la cartilla, cómo se accede a ella, cómo se consigue, las personas que están interesadas, cómo pueden tener acceso precisamente a ella, sobre el tema de una información muy importante, y es la vulneración a este derecho del deporte. La cartilla es el eje, es la ruta que tenemos nosotros como delegada. Todos los colombianos pueden acceder a esa cartilla a través de un código QR que hemos ido dispersando por el territorio nacional a través de federaciones, de institutos departamentales, de secretarías del deporte, de diferentes deportistas importantes en nuestro país, como Yuri Alvear, como Katherine Ibargüen, como Cecilia Baena, como Farid Mondragón. Todos ellos nos están ayudando a hacer esta divulgación para que las personas la puedan conocer, para que sepan exactamente, repito, cuál es la ruta, cuál es la manera de prevenir las vulneraciones a este derecho, pero también de acceder a una ruta de atención cuando haya denuncias, cuando haya requerimientos, cuando necesiten la intervención y la mediación de la Defensoría. Y por otro lado, dentro del contenido ya puntual, lo que nosotros hemos querido también es fijar un decálogo de derechos y de deberes. Recordémosle a los colombianos, no solo para la delegada del deporte, sino transversalmente para la Defensoría del Pueblo, que cada derecho tiene un deber correlativo. Cada vez que yo respeto un derecho, estoy generándome un deber a mí mismo. Respetar la vida significa que estoy dándole a otra persona la oportunidad de tener ese derecho. Entonces, en el decálogo de derechos y deberes de la cartilla del deporte, se utilizaron las semejanzas de lo que pasa en un evento deportivo, de lo que pasa en una disciplina deportiva, para ejemplificar, es decir, para dar ejemplo. En la cancha todos somos iguales. Siempre se nos enseña que ante la ley somos iguales, ¿cierto? Eso se lo dicen a uno. Pero ¿cómo se aterriza eso en un lenguaje más cotidiano? Pues cuando entramos a un campo de fútbol, cuando entramos a practicar algún deporte, todos somos iguales en la cancha, independientemente de nuestra edad, de nuestro sexo, de nuestra capacidad adquisitiva, de nuestra raza. La idea es que los niños entiendan que así como se es igual en un campo de juego, se puede ser igual ante la ley. Y es una manera muy didáctica de utilizar el lenguaje deportivo para hacer entender que los derechos y los deberes son fundamentales para los colombianos. Delegado, precisamente otro tema en los que ha profundizado esta delegada de protección del derecho al deporte es el mensaje de eliminar la violencia, sobre todo en entornos como el fútbol. Cuéntenos de ese mensaje que llevan ustedes en los territorios. Nos hemos preocupado primero por trabajar con la delegada de mujer para que todos estos mensajes frente a la equidad de género empiecen a llegar. Hemos visto nosotros lo que ha hecho el fútbol femenino en Colombia y de hecho hoy estamos ya a puertas de comenzar el Mundial femenino, donde Colombia sabemos tendrá no solo una participación muy importante, sino que enviará ese mensaje de igualdad y de lo importante que ha sido la mujer para el deporte colombiano. Segundo, en el tema de racismo, también el fútbol ha sido un detonante de racismo a nivel mundial y también ha sido un pedagogo, es decir, el fútbol ha querido llevar los valores del no racismo a las entidades, a los diferentes equipos, a las diferentes naciones. Y algo fundamental, desde la delegada queremos cumplir con el plan decenal. El plan decenal del fútbol, de seguridad, comodidad y convivencia en los estadios, le daba una orden a la Defensoría del Pueblo y era crear dentro de una delegada, en este caso la del deporte, la dirección del aficionado. Todos los colombianos conocemos las problemáticas que se están dando en el barrismo social, y desde ese punto de vista tenía que existir dentro de la Defensoría por orden del plan decenal esta dirección. Pues ya lo hicimos, ya concretamos ese proyecto. Hoy la dirige una persona que para mí es tal vez la persona que más conoce de barrismo social en el país y en la región, que es el doctor Alirio Amaya, y hemos ya venido trabajando con las barras, capacitándolas, incluso queremos llegar a tener comités de derechos humanos dentro de las barras. Creemos que todos los mensajes que allí se puedan enviar van a ser bien recibidos y estos muchachos que obviamente ejercen el barrismo social de una manera positiva pueden ser multiplicadores del mensaje de la Defensoría. Aquí hay que ser claros, le decimos no a la violencia. Las personas que
están dañando y manchando el verdadero barrismo social y cambiándolo por un barrismo delincuencial deben ser individualizados, deben ser capturados, porque se ha hecho un proceso muy importante, positivo con unas barras, que está a veces viéndose manchado por unos pocos que delinquen a través de ellas. Delegado, precisamente en ese tema del fútbol, la Defensoría del Pueblo viene trabajando, obviamente como usted nos lo acaba de recalcar, el tema de los barras de los diferentes equipos en varias ciudades, pero ¿cómo ha sido ese trabajo también con otras entidades en los últimos meses para evitar actos de violencia, no solo en los escenarios deportivos como los estadios, sino en otros, donde se pueda presentar enfrentamiento de barras de diferentes equipos? Hoy le podemos asegurar a los colombianos que las mismas barras y la misma institucionalidad reclama la presencia de la Defensoría del Pueblo. Es decir, nos ven como un interlocutor válido para poder llevar su voz y poder, en ese caso, hacer que se respeten los derechos ante la institucionalidad. Hemos trabajado muy bien con la Policía Nacional, con el Ministerio del Interior, con las unidades de gestión del riesgo, tanto a nivel nacional como a nivel local. Y creo que lo que se ha logrado hoy desde la Defensoría es enviar el mensaje de estamos para ustedes, estamos para escuchar sus requerimientos, sus reclamaciones, pero al final lo que nos convoca, que nos unan los derechos de todos los colombianos y por supuesto las barras no podían ser ajenas a este derecho. Delegado Ernesto Lucena, ya para cerrar, ¿nos podría dejar un mensaje sobre la importancia del deporte en la formación de niños y niñas en el país? A los papás, a todas las personas que tienen niños a su alrededor, mi mensaje sería, llévenlos a hacer deporte. No importa la disciplina deportiva que practiquen, estén con ellos. Miren los valores que incluso desde el Comité Olímpico Internacional se fijan en esas definiciones de lo que es la educación y el deporte. Enseñar la honestidad, enseñar la transparencia, enseñar el respeto al otro, enseñar cómo en la cancha todos somos iguales, repito, enseñar cómo, como lo dicen a veces los ciclistas, la ruta pone en su lugar a todo el mundo. Y creo que son cosas que difícilmente se aprenden en un colegio, pero sí se aprenden en el campo de juego. Entonces hoy enviar ese mensaje que el deporte es transversal para salud, para educación, para justicia, para tantos sectores, y que cada vez que tengamos la posibilidad de acercar a los niños y niñas de nuestro país a entornos deportivos, a entornos recreativos, será beneficio para la sociedad y evidentemente será muy bueno para construir mejores ciudadanos. Doctor Ernesto Lucena, delegado para la protección del derecho al deporte de la Defensoría del Pueblo, gracias por acompañarnos en Nos Unen Tus Derechos aquí en Radio Nacional. Esperamos encontrarnos nuevamente y que la protección al deporte siga siendo una de las prioridades de la Defensoría del Pueblo. Muchas gracias a ustedes. Hoy que estamos a puertas de la celebración de nuestro grito de independencia, enviarle un mensaje a toda la institucionalidad, a todos los colombianos, que desde la Defensoría del Pueblo defendemos el deporte y nos unen tus derechos. Gracias, delegado. Y precisamente recordamos, Michelle, a nuestros oyentes, como lo ha dicho el doctor Ernesto Lucena, el tema del barrismo, el tema del deporte y a vivir la fiesta en paz. Ya arrancamos el torneo nuevamente, el torneo colombiano. Y esta es la invitación que mencionaba el doctor Ernesto Lucena a propósito con Farid Mondragón. Hola, soy Farid Mondragón y les cuento que para mí el estadio es un lugar de encuentro y celebración. En familia y con los amigos vivimos la alegría juntos a las barras unidas. Recuerda que la violencia no es parte del juego. Ganar, perder, empatar. Como aficionados disfrutamos de nuestros derechos, respetando los de los demás. En la Defensoría del Pueblo, en Nos Unen Tus Derechos, aprendamos sobre derechos humanos de la mano de la Defensoría del Pueblo. El derecho al deporte, la recreación y el tiempo libre está consagrado en el artículo 52 de la Constitución Política y como derecho social es un derecho fundamental de todos los colombianos y colombianas. En este artículo, la Constitución nos indica que el ejercicio del deporte tiene como función la formación integral de las personas y también la preservación y el desarrollo de la salud. Esto se sustenta, por supuesto, en un ambiente internacional sobre el deporte. Naciones Unidas, a través de la UNESCO, ha sido clara en decir que el deporte es un eje de desarrollo, conciencia y paz. Hacemos presencia en las regiones. Defensoría del Pueblo en el territorio. Al
las 3 de la tarde, 20 minutos, conocemos el trabajo que hacen las defensorías regionales, las 42 regionales que tiene la Defensoría del Pueblo en el país. En esta oportunidad dialogamos con el defensor de la Regional Bolívar, el doctor José Hilario Bocio, sobre la situación de derechos humanos en esta zona del país y sobre casos como el de las comunidades de El Salado y Santa Cruz del Islote. Los detalles los tiene Silvia Cárdenas. En Nos Unen Tus Derechos continuamos conociendo el papel de la Defensoría en el territorio. Hoy nos acompaña el defensor regional de Bolívar, José Hilario Bocio Pérez. ¿Nos puede contar cuál es el papel de la Defensoría del Pueblo en el departamento de Bolívar? Gracias a la misionalidad que tiene la Defensoría del Pueblo, la Regional Bolívar tiene un permanente contacto con la comunidad en general en cada una de las vulneraciones de derechos que se presentan. Nosotros aquí estamos de manera permanente ayudando a la comunidad en lo que tiene que ver con el área de defensoría pública, designando apoderado a cada uno de esas personas que están privadas de la libertad, que en primera instancia no tienen recursos para tener un defensor, y nosotros solo designamos de oficio un defensor particular. También en la Defensoría del Pueblo Regional Bolívar estamos atendiendo toda la vulneración de derechos en el área de la salud que se viene presentando por parte de la GPS contra los ciudadanos que no le dan una cita de manera oportuna, que no le hacen una cirugía dentro de los términos, que programan la cirugía con 8 o 9 meses después que atienden al paciente, que no le dan una orden para un especialista. Bueno, todo eso lo requerimos nosotros y hacemos los respectivos oficios y las respectivas acciones de tutela. Háblenos un poco sobre la comunidad del Salado y el proceso de indemnización, así como de otros trabajos con comunidades del mismo departamento. En el Carmen de Bolívar hemos realizado muchas gestiones. De El Salado, ustedes saben que esa indemnización del Salado, esa masacre ocurrió hace más de 23 años y gracias a la gestión de la Defensoría que empezamos a presionar a los magistrados para efectos de que saliera el fallo a la mayor brevedad posible, así se hizo, y obligaron a el Estado, más que todo el Ministerio Público, al pago de esas indemnizaciones. Aparte de eso, en una visita que hicimos con el doctor Carlos Camargo a Santa Cruz del Islote, se reunió con la comunidad a raíz de la vulneración del derecho a la salud, del derecho a obtener agua potable, y empezamos a realizar gestión con el Regional Bolívar y el señor alcalde de Cartagena a raíz de todas las peticiones que le hicimos nosotros, como es mejoramiento del puesto de salud del Islote, así lo hizo el señor alcalde. No tenían médico, le colocó un médico permanente, teniendo en cuenta de que esa población es la isla más densamente poblada en el mundo, que es una hectárea y tiene 1.300 habitantes. Es difícil de tener una planta desalinizadora porque el acceso al agua potable es muy complicado. Defensor regional, antes de finalizar, ¿qué mensaje le da usted a la comunidad del departamento de Bolívar y a los aliados con los que trabaja la Defensoría del Pueblo? Bueno, decirle a la comunidad en general que ya ellos tienen todos nuestros correos, nuestros teléfonos, que siempre estamos presentes cuando se nos solicita y que sigan confiando en la única institución que tiene presencia permanente en todo el territorio nacional y especialmente en mi jurisdicción, y que tengan la certeza que seguimos trabajando para beneficio de la comunidad en general. Defensor regional de Bolívar, José Hilario Bocio Pérez, gracias por acompañarnos en el programa de radio de la Defensoría del Pueblo, Nos Unen Tus Derechos. Así como tenemos derechos, tenemos deberes. En Nos Unen Tus Derechos, conozcamos nuestros deberes ciudadanos. Y así como los ciudadanos tenemos derechos, también tenemos deberes. Hoy hablaremos del deber de respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios. Y para hablar de este importante tema, Cristian Mora nos trae una invitada muy especial. Se trata de María Lucía Torres Villarreal, directora del programa de Derecho de la Universidad del Rosario. Y estamos en comunicación con María Lucía Torres Villarreal. Ella es PhD, magíster, abogada y directora del programa de pregrado de Derecho de la Universidad del Rosario. Profesora, bienvenida a Nos Unen Tus Derechos y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias a ustedes por la invitación, es un gusto estar acá.
Muchas gracias, profesora. Y bueno, aquí en Nos Unen Tus Derechos acostumbramos también a hablar de deberes. Y para el día de hoy, para este miércoles, quisiéramos profundizar en el deber número 1, que se refiere a respetar los derechos ajenos y a no abusar de los propios. Hablemos un poco al respecto, profesora. Yo lo primero que quisiera decir es que este deber tiene dos premisas. El primero es como la base de la vida en sociedad, y en una sociedad con un nivel de conflictividad social tan alto como nuestro país, pues este deber cobra una importancia relevante. Y el segundo, porque como bien dice el artículo 95, todas las personas tienen el deber de cumplir la Constitución y las leyes. Y cuando yo estoy refiriéndome a mis derechos, tengo que entender que mis derechos no son absolutos. Eso quiere decir que mis derechos van hasta donde empiezan los derechos del otro. Eso quiere decir que los derechos tienen límites. Entonces, cuando yo digo respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios, estoy refiriéndome a, en primer lugar, cumplo mis derechos, cumplo mis deberes, hago lo necesario para que mis derechos se cumplan, pero nunca voy a hacer algo que perturbe los derechos del otro para proteger los míos, ¿no? Entonces, no puedo ni abusar de los míos, ni entrar en el terreno de los derechos del otro, porque entonces viviríamos en un conflicto permanente. Si todos entráramos a defender nuestros derechos a como dé lugar, a toda costa, haciendo todo lo que sea necesario, sin tener en cuenta que los derechos del otro también están allí, pues todos entraríamos en un conflicto porque todos estaríamos intentando sobreponernos los unos a los otros. Entonces, lo primero, y en eso podría yo resumir el primer deber, es mis derechos son tan importantes como los del otro, y en consecuencia mis derechos van hasta donde empiezan los del otro. A la directora María Lucía Torres le agradecemos por su tiempo, por su disposición y por ampliar aún más el conocimiento de nuestros deberes como ciudadanía. No, es un gusto, y ojalá los ciudadanos se apropien de sus derechos para ser unos ciudadanos en todo el sentido de la palabra. Muchas gracias. Hoy, en Nos Unen Tus Derechos, conoceremos la historia de Naín Alfredo Rodríguez, un conductor boyacense al que la vida le cambió por la imprudencia de un motociclista. Yo estaba en una capacitación en el trabajo, pues no había almorzado y salí como a la 1:30. Yo llamé a mi esposa y le dije que ya iba a almorzar, y ella me contestó que ya no estaba en la casa. Yo fui a almorzar al frente y salí de almorzar y venía pasando la avenida, y el tipo de la moto se comió el semáforo en rojo. Y hasta ahí me acuerdo. De ahí para acá he tenido un poco de problemas psicológicos y físicos. Probablemente ha dicho los médicos que de pronto pierdo la pierna, y yo por lo menos ahorita la adicción del tramadol es berraco. Yo me estoy tomando 2 tarros de tramadol diario. La recuperación de 5 cirugías, los efectos secundarios de los medicamentos, la incapacidad para trabajar y los problemas económicos han llevado a Naín a sufrir una gran depresión y a sus seres queridos a cambiar radicalmente su vida, como lo cuentan su esposa Mayra Alejandra Vargas y su hijo Julián Andrés Rodríguez. Nosotros ya llevamos 17 años, nosotros tenemos un hijo de 15 años, y pues obviamente yo dependía de él, ¿sí? Yo dependía de él, y pues hasta hace poquito que empecé a trabajar, pues porque yo estaba pendiente tanto de él como de la mamá. Pues él era chévere, activo, él se la pasaba jugando con nosotros microfútbol, fútbol, haciendo deporte. Él nos enseñaba muchas cosas de deporte, haciendo ejercicio. Naín tuvo que luchar por su derecho a la salud, y para ello contó con el apoyo del abogado de la Defensoría del Pueblo, Julián Ricardo Gómez. Él nos cuenta sobre su trabajo en este caso. De forma unilateral, Naín es cambiado a una nueva EPS. La nueva EPS, ¿qué hace? Empieza con las mismas actitudes de Medimás. Entonces, esa nueva EPS tiene que pagar las incapacidades y paga las incapacidades. Pero óigase bien, no respondió por las incapacidades dejadas de pagar por Medimás. No lo pensionan, que porque no le dieron sino tal puntaje, que no le dieron sino tal puntaje. Hombre, siéntese a pensar que yo estoy jodido. Pues ellos empezaron a molestar que no me iban a dar incapacidades porque había pasado los 180 días. Fuimos a hablar, que no, me echaban la pelota para allá. Entonces alguien me dijo, vaya a la Defensoría del Pueblo, que allá le solucionan eso. Estas unidades de derecho administrativo, fundamentalmente, de alguna u otra forma, no nos encargamos de defender personas que están imputadas por delitos, pero sí de hacer que las personas menos favorecidas de la sociedad tengan un reconocimiento. Le diría a los demás, acudan allá a la Defensoría porque es bueno.
O sea, hay personas que dicen que no, que eso es malo, que no le ayudan, que no sé qué, pero sí, a mí personalmente me han ayudado mucho. Actualmente Naín logró el pago de las incapacidades por invalidez y la Defensoría lo sigue acompañando en el proceso para obtener su pensión. Seguimos conociendo de cerca las historias que cambian vidas, porque nos unen tus derechos. Gracias, Silvia. Impresionante historia la que nos traía Silvia Cárdenas sobre esta persona que ha sido, por supuesto, atendida y acompañada por parte de la Defensoría del Pueblo en el departamento de Boyacá. Invitemos a nuestros oyentes, Michelle, a visitar nuestras redes. Sí, Oscar, en la página web www.defensoría.gov.co. También estamos en Twitter e Instagram como Defensoría Col, en Facebook Defensoría del Pueblo de Colombia y en nuestro canal de YouTube como Defensoría del Pueblo de Colombia. También pueden ingresar al campusvirtual.defensoría.gov.co, un espacio de conocimiento de derechos humanos y derecho internacional humanitario. 3 de la tarde, 30 minutos. Terminamos por hoy. Gracias por su compañía y recuerden que tenemos un compromiso el próximo miércoles a las 3 de la tarde en las frecuencias de Radio Nacional de Colombia en Nos Unen Tus Derechos. Los esperamos el próximo miércoles para seguir hablando de derechos humanos. Contamos con su compañía, porque en la Defensoría del Pueblo nos unen tus derechos.